tóxicos favoritos, bienvenidos a un nuevo video en su canal. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a un video más para cerrar la semana. A ver, quiero que me pongas mucha atención porque este video es un video bastante fuerte. La verdad es que vi que en varios comentarios la persona dueña de esta historia nos había dicho que contáramos la historia. Había recibido su correo y para ser honesta es que me la pensaba en contarla porque sí es una historia bastante fuerte. Cuando me mandan este tipo de historias, hermana, yo quisiera contarlas, pero luego es muy complicado cambiar un poquito las cosas sin que se salga de contexto para que me entiendan. ¿Me explico? Entonces es una historia bastante fuerte. Voy a tener mucho cuidado con las cosas que vaya a decir. Algunas cosas no las voy a poder hablar, sino solamente mover los labios. Entonces es indispensable que si veas este video. Luego entiendo que hay gente que los pone nada más para escuchar mi voz, pero creo que este video sí es necesario que lo veas y que espero que me pueda dar a entender. Como ya leíste en el título del video, mi madre intentó venderme. Pero antes de comenzar, hermana, recuerda que tenemos un canal de WhatsApp en el que te puedes unir. Aquí al lado va a estar apareciendo el código QR y si no, en la parte de abajo te dejo el link. Recuerda que todavía está a la venta las playeras de Ami Rey, la merch de Ami Rey, y tenemos disponibles estos 4 modelos para que tú elijas. Y me he retrasado un poquito con los pedidos, pero ya estamos en eso. Entonces, la gente que ya compró, muchas gracias. Muy pronto la van a tener, ya quiero ver sus fotos con esas playeras. Así que, si ya te suscribiste, me sigues en todas mis redes sociales, activaste la campanita y compraste tu playerita, vamos a comenzar. Esta historia comienza así, hermana. Bueno, en mi casa siempre fuimos 3, mi mamá, mi hermano y yo. Cuando yo tenía como 12, 13 años, no recuerdo bien, mi mamá se separó de mi papá y la verdad es que a mí me alegró muchísimo porque mi papá fue el responsable y el culpable, la verdad, de que mi mamá se metiera a ese mundo de las malas sustancias. Desde el principio, mi papá fue el que introdujo a mi mamá en ese mundo feo. Entonces, desde que tengo memoria en mi casa fue un completo infierno. De verdad que fue algo súper feo porque pues vivíamos muchas carencias económicas, violencia hacia mi mamá, infidelidades, cosas muy feas. Y te voy a decir algo, hasta eso mi papá a nosotros, o sea, a mi hermano y a mí, no nos golpeaba, pero a mi mamá sí. Y eso, hermana, eso fue porque mi mamá le prohibió a mi papá que no nos tocara ni un pelo a mí y a mi hermano. Y te voy a decir algo, mi mamá también era buena para defenderse. O sea, la verdad es que hasta eso mi mamá no se dejaba de mi papá. Sin embargo, pues tú sabes que la fuerza de un hombre pues no se compara con la de una mujer. Aunque mi mamá se defendiera y también respondiera de la misma mala forma que mi papá, o sea, lo que le hacía a mi papá y mamá, pues la fuerza de un hombre nunca se va a comparar con la de una mujer. Pues hermana, el punto es que no sé qué sucedió, no sé qué pasó, que un día mi mamá como que se hartó y se separó de mi papá. Y bueno, se separó, porque te voy a decir algo, la verdad es que mi papá sí se fue de la casa, pero se seguía viendo con mi mamá, seguían teniendo sus encuentros, que dizque para la pensión, y bueno, cuando podía mi papá nos mandaba dinero, y eso de vez en cuando, porque mi papá, gracias a sus vicios, pues nunca tenía un trabajo formal. Entonces no era como que tuviera un sueldo formal o un sueldo, vaya, fijo, por así decirlo, porque cada rato lo corrían de los trabajos. Bueno, hermana, mi mamá, mi hermano y yo nos mudamos de ahí gracias al ex de una tía. Nos pagaba la renta, nos compraba útiles, nos compraba los uniformes, nos ayudaba en todo económicamente. Y tú dirás, bueno, el exnovio de tu tía quería con tu mamá. Pero no, hermana. Y a ver, aquí voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir. En realidad, el exnovio de mi tía, a quien quería, era a mí. A ver, era un señor ya grande. ¿Tú qué crees que quería de mí? Ya sabes, pues porque yo nunca había estado con nadie. Entonces, eso era lo que él buscaba. Pero espérate, porque viene lo peor de la historia. Lo más fuerte, ahí te va, hermana. Mi mamá, fíjate, mi propia madre y este señor, me encantaría poderle poner adjetivos que no puedo decir por las redes sociales, pero tú ponme aquí las palabras que tú quieras. Mi mamá y ese señor
asqueroso, acordaron que él se iba a hacer cargo de nosotros de todo económicamente a cambio de que yo me convirtiera en la esposa de ese señor. Y este trato lo hizo mi mamá, ¿eh? No creas que el señor la obligó, le digo, no, mi mamá le dijo, ok, va, órale, tú te encargas de nosotros económicamente, nos pagas todo, renta, todo lo que necesitamos, pero yo te voy a dar a mi hija, así de fácil. Ay, hermana, pues aquí viene una parte muy complicada de contarte. A ver, voy a ser muy prudente y muy respetuosa sobre todo. Bueno, pues ya, te cuento que mi mamá hizo ese trato con este señor y el señor iba a cada rato a la casa, a cada rato. Entonces llegó un punto donde mi hermano se salía, pues no sé, pues con sus amigos, no sé, se iba y mi mamá se hacía, o sea, se hacía la de la vista gorda, por como acá le dicen en mi país, la que no ve nada. Se iba a la cocina, al baño, a su cuarto, lo que sea, para yo quedarme sola con este señor. ¿Qué hacía este señor? Pues ya sabes, mira, tienes que ver el video porque ya sabes lo que hacía. Y la verdad es que nomás de acordarme de esto, hermana, pues es algo muy complicado de contar, es algo muy complicado de decir y sobre todo recordarlo, porque desgraciadamente muchas personas lo han vivido y tú me entiendes, ¿no? Quien lo ha vivido, pues obviamente al principio era como muy ligero y después fue subiendo como que un poquito de tono y pues la verdad fue algo espantoso. Pero mi mamá sí estaba presente, mi mamá estaba de acuerdo, mi mamá, ay, voy a lavar los trastes en los que los dejo solos, ay, me voy a subir al cuarto en lo que los dejo solos, porque ya sabía que a cambio de mí íbamos a tener dinero. Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué tú no decías nada? Oye, mamá, no quiero, oye, no quiero esto, oye, esto, o ¿por qué no te quejabas? Porque llegó el punto, hermana, donde mi mamá me lavó tanto el cerebro, me metió tanto la idea de esto, que yo me sentía responsable y culpable si no lo hacía. Yo decía, bueno, es que si no hago eso no vamos a tener para comer, no vamos a tener dónde vivir, no voy a poder ir a la escuela, no voy a poder hacer absolutamente nada, porque de mí depende que en la casa tengamos un plato de comida. Entonces, obviamente, por eso me dejaba. ¿Por qué no lo hizo la mamá? A ver, ¿por qué la mamá no lo hizo? ¿Por qué pone la hija? No, es que estas historias de verdad me dan mucho, pero mucho coraje. Y dices tú, bueno, pues que tu mamá se ponga a trabajar, ¿no? Se hubiera puesto a trabajar. Mi mamá no trabajaba. Mi mamá el camino fácil fue eso. Ese era su camino fácil. Y yo muchas veces le dije, ¿sabes qué, ma? Ponte a trabajar ya. O sea, ya no quiero seguir este jueguito, ya estoy cansada. Y mi mamá no hacía caso y no le importaba nada. Hermana, pues fueron pasando los años y yo quería vivir como cualquier otro adolescente, ¿no? Pues tener amigos, amigas, noviecitos, salir, conocer gente, pero yo no me animaba porque tenía y temía que si yo llegaba a mi casa con un noviecito y estuviera este señor, hubieran problemas, mi mamá se enojara conmigo, porque si yo le decía que ella no quería hacer eso, mi mamá se molestaba mucho, eran problemas y pues bueno, hermana, la verdad es que no disfruté para nada. Un día salí con una amiga y esta amiga me presenta a un chico. A este chico le vamos a poner Cristian. Yo conozco a Cristian y la verdad es que cuando lo conocí a mí físicamente, la verdad no era nada agraciado, ¿no? Hay que ser honestos, físicamente no era nada agraciado, pero bueno, pues al principio no me llamaba la atención. Como que él sí me coqueteaba, pero a mí no me gustaba. Hermana, pues resulta que un día este chico, Cristian, nos prestó su camioneta a mí y a mi amiga la que me lo presentó, y nos dijo que si le íbamos a echar gasolina. Para no hacerte el cuento largo, yo no sabía manejar y mi amiga dijo, ay, yo sé manejar, agarra la camioneta, salimos a la carretera para poner gasolina y no chocan. Afortunadamente yo salí ilesa de esto, pero mi amiga sí tuvieron que operarla del brazo, algo de la cabeza y bueno, gracias a este accidente yo ya no tenía con quién salir. Entonces, ¿quién crees que se convierte en ese momento mi compañía? Pues Cristian. Pues empecé a salir con Cristian, el que me presentó mi amiga, y me empecé a dar cuenta, hermana, que era un hombre gracioso, que era muy cariñoso, era muy detallista, era muy atento, caballeroso. Bueno, la verdad que tenía muchísimas buenas cosas de él y como dice el dicho, el que persevera se endereza el tronco. Entonces, pues yo terminé enamorándome de Cristian. Empezamos a salir como pareja, lo formalizamos y tras, hermana, al poquito tiempo que quedo embarazada de mi novio, Cristian. No, hombre, hermana, obviamente yo no lo estaba, no estaba planeado, se nos chispoteó, la verdad, pero tenía bastante miedo de cómo iba a reaccionar mi mamá, porque acuérdate que mi mamá eso fue lo que catafixió con el exnovio de mi tía, con aquel señor. Entonces yo dije,
¿ahora qué va a ofrecer mi mamá si yo ya estoy embarazada? Obviamente tenía bastante miedo de ver cómo iba a reaccionar mi mamá en ese momento. Mi novio sabía, hermana, que yo le tenía pavor a mi mamá, ¿no? Entonces mi novio me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hablar con tu mamá para decirle que yo me voy a hacer responsable de todo. ¿Qué pasó? Que mi novio fue a la casa y le dijo a mi mamá, ¿sabe qué, señora? Yo me voy a hacer cargo de todo, yo voy a ser un papá responsable. Es más, yo la voy a sacar de trabajar a usted. Porque mi novio pensaba que mi mamá trabajaba, pero en realidad no trabajaba, era del dinero que le daba aquel viejo. Entonces, a mi mamá no le quedó de otra más que aceptar. Dijo, ok, mira, mi mamá con que haya dinero de por medio, que no mueva ni una manita, ni un dedito, ni un piecito y que le dieran dinero en ese momento, dijo, bueno, pues acepto. ¿Qué pasó? Que mi mamá le habla a aquel viejo, al ex de mi tía, y le dice, oye, pues ¿qué crees? ¿Que mi hija ya está embarazada? Sí, no, pues ya se cancela el trato. Sí, no, pues para que ya ni vengas. Y desde ese momento, hermana, dejé de ver, gracias a Dios, a aquel viejo asqueroso. Pues déjame te cuento algo. Para esto, mi novio vivía solo, rentaba una casa. Entonces él compró mis cosas, ¿no? Para amueblar el departamento donde íbamos a vivir y pues que la licuadora, que el refrigerador, que la sala, la cama, todo. Entonces mi mamá le dice a mi novio, bueno, ahora mi esposo, le dice a mi esposo, le dice, ay, deja de pagar renta y vénganse a vivir aquí a la casa. Y nosotros como, no, pues no, nosotros queremos, no, vénganse, ¿para qué están rentando, gastando? Vénganse aquí a la casa. Pues total que aceptó mi esposo, acepté yo y nos fuimos a vivir con mi mamá. Ay, Romana, cuando yo pensaba que el infierno se había terminado, no, hombre, pues yo creo que capítulo 2, temporada 3, de verdad fue algo horrible. Empezamos a vivir un infierno terrible, ¿por qué? Porque mi mamá de un día para otro, de un momento a otro, cambió con mi esposo. A cada rato le echaba pues pleito y se enojaba. Y te voy a decir por qué se enojaba mi mamá. Se enojaba porque mi esposo no dejaba que pagáramos nada a nosotras, o sea, él ponía absolutamente todo. Pero tú sabes que en los trabajos pues hay buenas y malas rachas. Mi esposo empezó a pasar por una mala racha donde empezó a bajar su sueldo, entonces aportaba menos de lo que aportaba normalmente y a partir de este momento los problemas empezaron más y más porque a mi mamá ya no le parecía que mi esposo aportara menos. Ojo, mi mamá seguía sin trabajar, sin hacer nada, entonces cuando vio que mi esposo percibía menos sueldo, pues mi mamá se enojó bastante. Y pues aquí comenzaron los problemas. Fíjate, hermana, mi mamá le exigía todo, dinero y demás a mi esposo como si ella fuera la esposa. No. Cuando te digo que vivía un infierno, es que de verdad, créeme, era un infierno. Mi esposo se iba a trabajar y yo me quedaba y a mí me decía, eres una... ¿Cómo es posible que hayas dejado al señor, al ex de mi tía, el que nos daba todo, por voy a creer y que no sé qué, que estás mal? Me decía, estás mal. Nos decía que éramos unos arrimados, que no teníamos ni voz ni voto, cuando nosotros habíamos, pues no, ni siquiera le dijimos que nos fuéramos a vivir con ella. Ella fue la de la idea. Y ahora resulta que éramos unos arrimados en su casa. Me decía mi mamá, por tu culpa arruinaste mis planes, tan bien que estábamos, que no ves que aquel señor nos daba todo, pero arruinaste todo. Obviamente yo lloraba muchísimo, hermana, lloraba mucho cuando me decía eso. Mi esposo no sabía lo de aquel viejo, mi esposo no sabía, yo no le contaba. Pero pues mi mamá todo el tiempo me lo reprochaba y me lo sacaba en cara. Hermana, pues ¿qué crees? Que un día llega una hermana de mi mamá, o sea, una tía mía, y ella la verdad es que nos defendía a mí y a mi esposo, nos quería mucho, nos apoyaba y nos defendía de mi mamá. Pero llegó un punto donde nosotros ya no estábamos nada a gusto y decidimos irnos de la casa. Déjame te cuento algo. Algo que no te conté al principio es que mi esposo tiene 2 hijos que tuvo con otra chica, su exnovia. Y su exnovia tenía una casa que estaba desocupada. Y su exnovia era súper linda con nosotros. De hecho, la exnovia nos dijo, ¿saben qué? Aquí está la casa, vénganse a vivir para acá. Yo no la necesito, no la estoy ocupando. Entonces, vénganse para acá, ¿no? Hermana, la verdad, súper linda. Sí existen buenas exnovias y la expareja de mi esposo es muy buena persona. Y gracias a ella, pues, tuvimos un lugar a donde irnos y poder escapar del infierno que estábamos viviendo con mi mamá. Pues, hermana, nos mudamos a esa casa y yo dejé de ver a mi mamá por un tiempo. Gracias a Dios, ¿verdad? Después de tanto problema. Y mi tía, la que te digo, ella era la que estaba como el pendiente, iba con nosotros, nos apoyaba, nos llevaba cosas si necesitábamos, que nos arrimaba que hay comidita, que lo que sea. Mi tía, la verdad, era una chulada. Fíjate, esta tía se había ido a vivir un tiempo con mi mamá
Y un día llegó mi tía llorando a mi casa y me dijo, no, hija, ya no aguanto a tu mamá. O sea, tu mamá es... Pienso yo que como nosotros nos salimos de la casa y no tenía con quién desquitarse, ahora se desquitaba con su hermana. Entonces mi tía dijo, no, yo ya me voy a ir, la dejó y se quedó viviendo sola mi mamá con mi hermano. Hermana, pues un día decidimos mi esposo y yo mudarnos de ahí de donde estábamos viviendo, nos fuimos a una casa nueva y ¿quién crees que se fue a vivir con nosotros? Mi mamá. Nos la llevamos a vivir otra vez y tú dirás, pero ¿por qué hiciste eso? Pues es que uno... Híjole, pues yo creo que unas mamás también han de decir, no, tus hijos te hacen daño, ¿por qué los tienes ahí? Pues también es lo mismo con tu mamá, hermana, pues te duele, ¿no? Al fin y al cabo es mi mamá. Entonces se fue a vivir con nosotros y otra vez otro infierno con ella. En una ocasión, hermana, mi hermano y mi mamá se fueron y pues no llegaron a la casa, ¿no? No llegaron a dormir, no llegó mi mamá a la casa. Entonces fueron a visitar a mi papá. Y llega mi hermano al día siguiente solo y le digo, oye, ¿y mi mamá? Y me dice, mi mamá acaba de entrar al hospital porque le acaba de dar un derrame cerebral. Hermana, yo estaba, pues obviamente preocupada, pero mi mamá salió del hospital y yo me hice cargo de absolutamente todo. De estar con ella, de cuidarla, de darle de comer, de sus medicamentos, de todo. De verdad, por más medicamentos que tomara mi mamá, hermana, no mejoraba y hasta que ella se hartó y dijo que ya no quería ir al doctor, ya no quería ir a terapias, ya nada más se tomaba pues las pastillas para la presión y demás, pero ella ya no quería salir adelante. Mi mamá quedó completamente en cama, hermana, postrada en la cama, ya no se podía mover, ya no podía nada. Pero ella ya no quería hacer nada por ella. De hecho, mi esposo, fíjate, a pesar de todo, mi esposo le decía, ándele, suegra, mire, y la animaba, y ándele, mire, vamos a las terapias, y mire, hay que hacer esto. Pues ahí estaba como que animándola, pero mi mamá, pues nomás no quería ayudarse. Pues, hermana, suena feo lo que te voy a decir, pero desde que mi mamá, pues, quedó postrada en la cama, pues es que ya casi no podía hablar ni nada, pues ya no peleaba. Ya no peleaba, pero porque no podía, porque te aseguro que si mi mamá hubiera seguido sana, te aseguro que los pleitos hubieran seguido. Bueno, hermana, pues los años pasaron y mi mamá seguía pues ahí, ¿no? Hasta que mi hermano ya era más grande, se agarró un buen trabajo, se compró su propia casa y se llevó a mi mamá a vivir con ella, porque mi mamá estuvo viviendo conmigo. Yo la verdad la frecuentaba muy pocas veces, la veía muy pocas veces porque pues sí era mi mamá, sí vi por ella cuando estaba muy grave y todo, hermana, pero seguía mi rencor, porque seguía con la tristeza de, pues, acordarme de todo lo que me había hecho mi mamá, ¿sabes? Entonces yo nada más de repente le preguntaba a mi hermano, ay, ¿cómo sigue mi mamá esto? Y me decía, pues no, cada vez más mal, cada vez peor, sigue cada vez empeorando cada vez más, sigue más grave. Y yo llegó a un punto donde dejó de importarme mi mamá, dejó de dolerme. Dejé de verla como una madre y la empecé a ver como una extraña. Hermana, un día, un mes de abril, yo estaba en mi casa y escucho que alguien grita mi nombre y desesperadamente salgo y era mi hermano. Y me dice, llorando mal, me dice, ve la parte de atrás. Abro la puerta del carro, hermana, y mi mamá estaba ahí, fría, sin expresiones. Mi mamá había fallecido. Hermana, esto fue una mañana de abril y déjame te cuento lo triste que fue porque mi hermano trabajaba de noche, doblaba turnos y demás, entonces ese día a él le había tocado trabajar de noche. En la mañana que él llegó, encontró a mi mamá así, ya desvivida. Nos dicen que probablemente fue un paro cardíaco, otro derrame cerebral, no lo sabemos, pero mi mamá murió sola, hermana, sola. Ella falleció, ya tenía muchas horas que había fallecido, falleció en la noche, pero como mi hermano no estaba, pues mi hermano se dio cuenta hasta que llegó en la mañana de trabajar. Fue un proceso difícil. Yo cuando la vi así, hermana, la verdad es que yo no lloraba, no sentía nada en ese momento. Ya al momento de cremarla, ahí sí lloré porque yo dije, esto no hubiera terminado así si mi mamá no se hubiera portado así conmigo. Tal vez si mi mamá hubiera sido buena madre, las cosas hubieran cambiado. Y a pesar de cómo fue, yo siempre la cuidé, siempre la apoyé, siempre estuve con ella, dándole todo, cuidándola en la enfermedad, en la salud. Y desde muy chiquita siempre estuve con ella y la verdad es que sí me dolió en ese momento. Actualmente mi hermano vive solo. Tenemos contacto todos los días, yo vivo con mi esposo y mi hija. Y hermana, algo que sucedió es que ahora frecuento a mi padre. Mi papá cambió, ya tiene tiempo limpio,
trabaja, tiene un buen trabajo, le va bien, nos apoya. Y desde el fallecimiento de mi mamá, decidí darle una oportunidad a mi papá. Te preguntarás qué sucedió con la tía que tanto me quería. Ella falleció 3 años antes que mi mamá. Esa muerte sí me dolió mucho porque ella era muy buena conmigo. Y del viejo asqueroso, la verdad es que ya no supe nada. Yo solo espero que el karma le llegue. Y que si ya le llegó, pues que lo sufra, porque le toca. Yo quiero que ustedes me den un consejo. Mira, cuando ya estaba con mi hermano que se fue a vivir con él, yo no la frecuentaba. Y te voy a decir algo, me siento culpable. Me siento culpable porque a pesar de que ella fue una mala mamá conmigo, de alguna manera me siento mal. No sé si fue mi rencor, si estuvo bien que mi rencor me haya ganado y no visitarla cuando estaba mucho más enferma que al inicio. No lo sé, hermana, no lo sé, pero yo creo que las cosas hubieran sido diferentes. ¿Pero tú qué piensas? De mi experiencia puedo decirles a todas las personas que están viendo este video que traten bien a sus seres queridos, sobre todo a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, porque todo lo que tú hagas en esta vida, sea bueno o sea malo, todo se te regresa en algún momento. Me hice amiga a la amante de mi novio fallecido. Así de fuerte tenemos la historia de hoy. Pero antes de comenzar, recuerda que tenemos un canal, un grupo de WhatsApp en el que te puedes